Bienvenidos nuevamente a nuestro acostumbrado webinar bimensual que organiza la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil. Y tratamos de escoger temas que sean muy prácticos, de actualidad y que sean de utilidad para todos los que nos dedicamos a la ortopedia infantil. Así que el día de hoy tenemos un gran invitado y un gran panelista. Voy a presentar al doctor Marco Maecha. El doctor Marco Maecha va a ser el moderador de este webinar. Y el doctor Marco Maecha es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, además de eso, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Así que, bueno, sin más preámbulos, doctor Maecha, tiene la palabra para que presente a nuestro invitado de lujo de esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Medina, y muy buenas noches para toda nuestra comunidad científica y médica. Es un placer tenerlos en esta actividad tan importante para la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil. Por eso hoy tenemos a un invitado muy importante, tal vez no necesita presentación, es el doctor Enrique Manuel Vergara Amador, conocido por todos ustedes, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Él es ortopedista de la Universidad Nacional, cirujano de mano, microcirujano y cirujano de plejo braquial de la Universidad Pierre y Marie Curie de París, Francia, y conocido por todos ustedes en su trayectoria como investigador, como autor de múltiples publicaciones científicas, tanto artículos como libros y capítulos de libros, además editor de nuestra revista colombiana de cirugía ortopédica y traumatología y de la revista de la Asociación Colombiana de Cirugía de la Mano. Así que, doctor Enrique Vergara, muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad de escucharlo, y el auditorio es todo suyo. Sabe recordarles que pueden participar al final de la charla con preguntas que pueden dejar registradas en cualquiera de los chats de las plataformas donde nos acompañen esta jornada. Profe, bienvenido y muchísimas gracias nuevamente. Vale, muy buenas noches, muchas gracias, y muchas gracias especialmente a la Junta de Socoín, que ha querido invitarme para mostrar algunas cosas de mi experiencia en cirugía de mano infantil, sobre todo en el trauma del niño en la mano. Y gracias, Marco, querido alumno y un excelente alumno que hemos tenido y ahora colega y amigo, trabajador de la Universidad Nacional conmigo en la parte académica. Muchas gracias, Astrid, muchas gracias a todos los otros expertos. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a conversar inmediatamente. Entonces, listo. Muy bien. Vamos a hablar entonces de algunos tópicos y algunas consideraciones en la fractura de falange en los niños. Aparentemente un tema sencillo, pero que se presta a muchas complicaciones y errores y se pagan fácilmente con las deformidades que tenemos en los niños después. Y empezaremos con la punta del dedo, aparentemente también, como le decía, una lesión banal, muy sencilla, de la matriz unguial, pero que se encuentran muchos errores y les voy a dar mis puntos de vista. Consideraciones a tener en cuenta antes: recordar que la fisis es el sitio más débil que tiene el hueso en el niño en este punto, sobre todo en la mano, que demasiados intentos de reducción producen más daño a la placa y que la remodelación es mayor en el plano sagital que el coronal. Hay planos que no mejoran mucho, como el plano coronal, pero el plano sagital es bastante laxo, el coronal es muy estricto y eso es válido para muchos segmentos del cuerpo. Y en falange, como observamos aquí, una deformidad grande en deformidad sagital diaficial en la falange proximal, que se permite, está avanzando, listo, se permite hacer un manejo conservador. No fue inicialmente el querido, pero fue el manejo conservador, y posteriormente vemos la remodelación grande que tiene a los 2 años, se ha corregido completamente la deformidad. Como le decía, esto es válido en muchos huesos del niño, del sistema osteomuscular, pero sobre todo los más cercanos a la fisis.
En la punta del dedo conocemos una fractura de la punta, que es esta que estamos viendo. En general se conocen como penacho. La podemos clasificar realmente en dos. Una fractura en penacho, que es una fractura por estallido de la punta de la falange. Recordar que la punta de la falange distal es un casquete inicialmente cartilaginoso, es como si fuera un sombrero, y posteriormente se osifica quedando como la extensión de un palillo de tambor. Y estas fracturas por compresión, es decir, por un martillo, por ejemplo, una compresión de una puerta, producen este tipo de lesión más otro que les voy a mostrar. Este tipo de lesión, digamos que en sí no requiere ningún tratamiento de osteosíntesis, solamente requiere el manejo de los elementos de la matriz unguial, de la propia matriz o del paroniquio o del eponiquio. En cambio, como en este caso, en cambio, las otras fracturas que son muy frecuentes y pueden pasar, digamos, algunas desapercibidas, como les voy a mostrar, son fracturas que le llamamos encapuchón. Es de la punta, es decir, del penacho, pero en el niño pequeño, sobre todo el menor de 6 años, observen en la figura en el centro, tiene un gran componente cartilaginoso, no solamente en la parte proximal, que da unas características de una fractura que se llama de Seymour, sino también el cascarón cartilaginoso que se encuentra distal, que pasa desapercibido radiológicamente. Muchas veces el niño llega con este trauma, por ejemplo, y observen que hay una pequeña que alcanza a verse osificado, en este caso, un pequeño cascaroncito óseo, pero eso corresponde a un gran capuchón cartilaginoso, que en este caso no estaba totalmente desplazado. Cuando no encontramos esa osificación en la punta, en niños, sobre todo menores de 3 años, pasan desapercibidos esas deformidades y a pesar de que uno corrija por fuera la matriz unguial, van a crecer con deformidades realmente desagradables. Esto fue motivo de una publicación definitiva que hicimos hace poquito en la revista de cirugía de mano y microcirugía, para llamar la atención sobre esto. Miren este otro tipo de lesión que está comprometiendo la matriz unguial, compromete el paroniquio, y observen la fractura de capuchón, que en este caso si está desplazada, es como el gorrito que se está desplazando, ya este capuchón está un poquito más osificado, y ese desplazamiento pues permite dirigir el tratamiento sabiendo que tenemos que hacer una reducción, una osteosíntesis y el manejo de las partes blandas. Este otro caso que fue manejado, algo parecido, y observen que después del tratamiento, que solamente fue realizado en las partes blandas sin componente óseo, miren en este punto cómo queda desplazada la punta sin pasar o pasando desapercibido al cirujano. Solamente fue notado posteriormente y eso requirió una reintervención porque si no hubiera quedado con una deformidad hacia arriba, con deformidad del lecho unguial, como les voy a mostrar unos más adelante. Entonces llamamos la atención sobre este capuchón. No le tenemos un nombre específico, simplemente le pusimos el nombre del capuchón cartilaginoso de la parte distal de la falange distal, que hay que estar como alerta a esto. De una fractura, observen una fractura banal de la punta, ya en un capuchón ya prácticamente osificado, y observen la lesión que tiene en el paroniquio de este lado, y una lesión que cruza la matriz unguial, que cuando la levantamos, encontramos una lesión transversal que cruza la matriz estéril. Si no hubiéramos reparado esta lesión, simplemente hubiéramos tenido una deformidad residual grotesca en la uña que requirió, pues, en este caso, una reparación del paroniquio y la fijación, como les decía, de la punta del dedo. La hemos clasificado como D1P, B0, F1. Y les digo, les llamo la atención porque es una clasificación que estamos adoptando y es una clasificación muy práctica, donde en un instante les voy a explicar qué significaría cada tipo de lesión. Desde el punto de vista académico es muy importante y sobre todo la comunicación con el personal de salud en urgencia y de cirugía. Antiguamente, no solamente antiguamente, sino que existen clasificaciones antiguas y nuevas, pero estas clasificaciones como la de Allen, la de Tamay, la de Ishikawa, solamente están mostrando la amputación de la punta del dedo. No está mostrando realmente la lesión que tiene la matriz unguial ni la lesión que tiene el paroniquio ni el eponiquio, elementos importantes en la uña. Para eso hay algunas clasificaciones que se han hecho de Evan y Bernadis, que la hicieron en el año 2000. Como lo observan, una clasificación un poquito complicada, tiene 7 u 8 subclasificaciones de cada uno, del compromiso del pulpejo, de la uña en sí y del hueso.
no es muy práctica, no muy útil. Académica sí es, pero es muy compleja. Hay que andar con la tabla en el bolsillo para poder clasificarla. Luego Jimbon Tan hace una nueva clasificación, dependiendo también, como decía, este en caso de las amputaciones, pero hace una clasificación muy importante, que también es bastante complicada, y tiene mucho más ítem que esta de la clasificación de EMA. Ante esto, y con la gran cantidad de pacientes que hemos visto, que fue hecho para una publicación que hicimos, entonces se nos ocurrió que podríamos clasificar de esta lesiones de la punta de una manera muy práctica. Y aquí le coloco solamente 3 ítems, que es la clasificación DBF, que se encuentra en publicación en inglés en este momento. D es dorsal, B es volar y F es fracture, que es esta falange. Entonces la clasificamos como D1, que es cuando compromete la maciza estéril. Cualquier lesión de aquí para adelante se comporta exactamente igual, por eso no subclasificamos la parte del D1. Y la D2, que es la matriz realmente, la matriz de crecimiento, sí por supuesto tiene un comportamiento diferente y es la D2. Entonces es una clasificación D1 y D2. Esta D1 y D2 puede comprometer el paroniquio, es decir, una lesión que comprometa el paroniquio, cualquiera de los dos, o los dos bilaterales, y en este caso le agregamos la letra P, como observan aquí. Entonces, dorsal significa, como decimos, 0 sin lesión, D0, D1 con matriz estéril o D2 con matriz germinal. Si es combinada, le ponemos D1 y D2 acompañado de P, lesión del paroniquio. Y esto nos va dirigiendo el tipo de tratamiento que lo observan a la derecha. El volar lo separamos en volar, que más o menos es la parte de la mitad, como lo observan aquí, del pulpeo distal, que tiene un comportamiento diferente. En este caso, hay mucho más tabiques que tienen adherencia a la falange. Y el B2 es el pulpeo mucho más blando, mucho más flexible, tiene menos adherencia a la falange. Entonces, por eso hay una diferenciación, digamos que histológica y macroscópica para efectos de tratamiento en B1 y B2. Entonces le pusimos B1 y B2. Pero aquí es importante la consideración de saber si hay avulsión o pérdida de pulpeo. Y en ese caso le colocamos 1 con la A, avulsión, o 2 con la A, avulsión. En este caso está indicado sutura de los remanentes si no hay avulsión, y cuando son 1 y 2A y 1A, ya sabemos que tenemos que hacer un colgajo, cualquier tipo de colgajo, heterodigital, homodigital o colgajo BNY. Y F, fractura. La F se puede colocar F, exposición ósea, o F2 sin exposición ósea, dependiendo de qué tanto quede expuesto. Para nosotros es muy importante la exposición porque encontramos fracturas F1, pero que no está exponiendo, y el tratamiento, por supuesto, va a ser diferente en cuanto al tipo de colgajo. Entonces tenemos tercio distal, F1, tercio medio, F2, y F3, que tiene un comportamiento diferente, que puede ser extraarticular, articular o dedo de martillo, que tienen consideración de tratamiento diferentes. Esta es la clasificación que estamos utilizando mucho en nuestro hospital y consideramos muy práctica, se entiende fácilmente entre los residentes, y próximamente pues estará en la publicación y se los haré llegar. En este caso, por ejemplo, es un niño de 10 años con un trauma en motocicleta, con una lesión 2 y 3 del segundo y tercer dedo, perdón, y la hemos clasificado como D1, es decir, una lesión de la matriz estéril, B1, pulpeo con pérdida, en ese caso es con avulsión, pérdida de pulpeo de B1A, y encontramos aquí un F0 donde no hay fractura, hay exposición, como lo observan aquí, se expone la falange distal, por eso lo colocamos E, pero con F0. Y lo hemos resuelto con un colgajo BNY, colgajo conocido por todos, pero que tiene sus detalles técnicos. Y nosotros le hemos agregado un detalle técnico muy sutil que le permite mejorar la calidad de la punta del dedo. Miren cómo quedan estos colgajos triangulares y quedan con un defecto casi que transversal. Cuando hacemos un colgajo BNY, simplemente le agregamos un colgajo pequeñito en la punta y nos va a dejar mejor cobertura en la punta, y sobre todo nos va a dar un poquitico de mejor comportamiento estético, más redonda esa punta. Esto fue también un motivo de una publicación que está en Technique and Upper Extremity Surgery, la pueden revisar ahí fácilmente. De otro niño con una lesión también que la catalogamos como D1, una lesión transversal, solamente estéril, B0 porque no hay compromiso
del pulpeo, y F1, que es una fractura distal, que requirió reparación de la matriz y fijación de la falange. Algunos errores, por ejemplo, cuando se olvidan del casquete cartilaginoso, se reparan o toman en consideración, o cuando no son reparadas las uñas, quedan deformidades terribles en las uñas, o deformidades como estas muy grotescas, porque se olvidó de reparar el casquete. Entonces solamente fue suturado, se desvió en el posoperatorio, y así llegó a la consulta de nosotros para poder reconstruirlo. De otro paciente que lo puede confundir a uno fácilmente en la punta, una fractura de penacho. Ahora la pregunta es, ¿una fractura antigua o una fractura reciente? Ante el trauma, el cirujano en otra institución decidió hacerle una fijación, como lo observan aquí, sobre todo que era una fractura ya comprobada en la parte proximal, pero con algunos errores que se los voy a decir inmediatamente. Primero, los clavos son muy gruesos. Y segundo, se fue por el lado palmar del hueso. Afortunadamente, el paciente ya tiene una consolidación fibrosa y no tuvo ningún tipo de complicaciones. Entonces, son errores que se cometen a veces porque no tenemos el instrumental adecuado en sala de cirugía o en la sala de urgencia. Entramos un poquito ya a la falange distal, no tanto a la punta del dedo y con su lecho unguial, sino a la falange distal, que tiene dos vectores de fuerza importantes, como lo observen, el más proximal, que es el extensor, y el un poquito más distal, que es el flexor corto. Esto le permite tener un comportamiento de fracturas diferente. Por ejemplo, esta es una fractura de Seymour, como les voy a mostrar ahorita, y esta es una fractura que se comporta como una avulsión de dedo en martillo. Cuando es un dedo en martillo, en adultos y en niños, esta técnica, hay diversas técnicas, la hemos utilizado, pero miren cómo es, por ejemplo, esta técnica de fijación con un clavo, donde teóricamente debería fijar esta fractura, pero con el tiempo, cuando se cae, como es una fijación que va en el mismo eje de tracción prácticamente el extensor, lo que hace es desplazarse y termina desplazado este fragmento óseo. Para eso, Ishikuro es una técnica muy bonita y muy fácil de hacer. Lo que hizo fue colocar esto como un clavo clavo desis, digámoslo así. Agarra el clavo, desplaza o mantiene fija, haciendo un poquitico de desplazamiento horizontal, mantiene fija la falange, luego uno hace una hiperextensión y hace una fijación intramedular. Es una técnica que utilizamos, va bastante bien, miren este ejemplo, por ejemplo, para poder reducirlo, y se hace todo percutáneo, no requiere hacer reducciones abiertas, y se logra buenas reducciones con esta técnica. Se llama la técnica de Ishiguro, muy útil y realmente es fácil de realizar. Y para llamar la atención de la fractura de Seymour, que la describió, que es una fractura fisiaria o justafisiaria. Este fragmento se queda ligeramente desplazado hacia el dorso o se mantiene en neutro y toda la parte distal se va en flexión, como lo observan acá. Y aquí lo importante es que mucho de la matriz estéril que está lesionada se puede quedar enganchada aquí si no hacemos una buena reducción abierta y una buena reparación, porque a veces solamente hacen una reparación precutánea, reducen aquí hacia arriba, no exploran muy bien y termina con un encerramiento de la matriz estéril ahí. La fractura de Seymour, que llama la atención, no es tan frecuente, pero miren los ejemplos como este, es una fractura de Seymour con una fijación, por supuesto que fue en este momento con un clavo bastante grande, como lo observan aquí, bastante grueso. Un Seymour invertido, a veces observamos fracturas raras. Este es un Seymour invertido, se va con una fuerza porque tiene un casquete cartilaginoso, perdón, un casquete óseo, donde está la fijación del flexor. Entonces, este predomina sobre la tensión o la fortaleza que tiene el extensor, y lo que hace es llevar el fragmento proximal en flexión, quedando suspendido. Es simplemente para decirle que es un Seymour invertido. Y han observado que hasta ahora todas las fijaciones que hacemos en la falange las hacemos con clavos. Rara vez hacemos fijaciones con tornillos y muy rara vez hacemos fijaciones con placas. Ya niños muy grandes, prácticamente adolescentes, que se comportan como un adulto. Pero la gran mayoría de los niños, todo se puede solucionar con los famosos y benditos clavos de Kearney que afortunadamente siempre tenemos en cualquier clínica o cualquier hospital. Y esta lesión rara, muy rara, donde observan que hay un deslizamiento, una luxación, además con una lesión de los colaterales importante que se desplaza hacia abajo. Y así consultó posteriormente al servicio de nosotros ya de una manera de secuela. Otro tópico que es importante son las fracturas condilares. Esta fractura de los cóndilos de la falange media o de la falange proximal, que se comportan más o menos igual, resultan de una avulsión o de un trauma axial con cizallamiento del hueso subcondral.
Problema, pasan muy desapercibidas y cuando consultan, digamos, a veces consultan a los 15 días, 3 semanas, 4 semanas, donde ya la cuestión se complica, porque en ese momento prácticamente habrá que hacer una reducción abierta. Y cuando hacemos reducción abierta, tiene una gran posibilidad de que haya necrosis vascular de ese fragmento. Hay que tratarlo muy, muy sutilmente, muy cuidadosamente. El tratamiento en general es reducción cerrada y se utilizan fijación con clavos o a veces fijación con tornillos, dependiendo de la edad del paciente. Estos clavos nos permiten manipular un poquito el fragmento como un joystick para poder llegar a una buena reducción. Como en este caso, así como lo hacemos más o menos, de esta manera, y luego lo fijamos con 2 clavos. En este caso, por ejemplo, lo fijamos con 2 tornillos, que era un fragmento, paciente grande, logramos reducirlo. A veces percutáneo, en este caso fue abierto, que eran tornillos no canulados. Hoy en día encontramos tornillos canulados realmente pequeños, de 1.3. Entonces son de mucha ayuda en este momento para ese tipo de fracturas. De otro tipo de fractura que fue solucionada con los famosos clavos de Kirchner. Este es un tipo 3. Observen que el cizallamiento ya no se hace en el plano sagital y en este caso es dorsal. Hay dorsal, el tipo 4 que es palmar. Mucho más raro y más complicado. En este caso, por supuesto, hay menor compromiso vascular de la parte palmar porque toda la circulación del cóndilo llega por el lado palmar, pero este fragmento queda bastante devascularizado. Hay que hacer una reducción, ojalá cerrada, para evitar mayor daño a la cápsula y los tejidos. Y como en este caso, pues se logró. En este caso la hicimos de una manera percutánea y cerrada. Este otro paciente de 13 años, una fractura condilar, en este caso ya un poco más antigua, requirió, como lo observan aquí, una reducción abierta con una mini incisión. Es realmente una mini incisión, no es un abraje tan grande. Y observen que el extensor solamente se desprende del lado comprometido, no lo desprendemos completamente. Con eso se mantiene el aparato sensor intacto y colocamos 2 clavos para lograr la reducción. Las fracturas del cuello de la falange media o la falange proximal tienden a desplazarse dorsalmente con un pico en el lado flexor. Tiene un alto riesgo de no unión y de necrosis avascular, y sobre todo cuando hacemos reducciones abiertas. El tratamiento en general la hacemos con reducción cerrada o reducción cerrada más fijación con clavo. Pero el problema es cuando llevan más de 2 semanas, las que pasan desapercibidas, donde requiere reducción abierta y fijación con clavo. Recordar que hay que manipular muy bien esos segmentos, tratar de respetar un lado de los cóndilos, es decir, de un lado del colateral donde entra la circulación y puede trabajar por el otro normalmente. Estas fracturas tienen problemitas porque aparentemente son desapercibidas. Miren aquí, es una fractura banal, pero con una inclinación, como la observan aquí, que se nota estéticamente, y es una fractura que casi no va a remodelar. Entonces, muy pendiente con las deformidades angulares y con las deformidades rotacionales. Recordar que solamente remodelan las del plano sagital, no las del plano coronal. Este otro, una fractura muy sencilla que se desplaza hacia un lado, se le hace la reducción. Miren cómo si viene el casquete aquí, perdón, el casquete no, viene ya la remodelación por este lado consolidando. En esta afortunadamente no se tuvo ningún tipo de deformidad y era un niño muy pequeño. Otra fractura de 8 años con 2 semanas de evolución, para mostrarnos un par de ejemplos. Angulada, que requiere una reducción y solamente una fijación con un clavo, y con eso es suficiente. En general tratamos de cruzar 2 clavos para que le dé mejor constructo, como una mejor construcción, pero si no, con un clavo es suficiente para estos niños porque en 3 semanas ya están consolidados. Esta que es la cabeza desplazada completamente para el lado radial, en este caso la falange proximal del pulgar, también requiere una reducción que pueda colocarse un clavo. No tengo el posoperatorio que requiera un clavo para empujar el fragmento y luego hacer la reducción final de este. Llamo la atención sobre este tipo de fractura, que lo más frecuente es esta, pero ocasionalmente podemos encontrar este tipo de fractura. Yo lo he visto un par de veces en todo el tiempo que hemos tratado, que se puede voltear completamente. Jamás va a consolidar y requiere una reducción abierta en estos casos. Hay que estar muy pendiente. Y estas fracturitas de los cóndilos, perdón, del cuello, se comportan aquí como lo están viendo en la circulación, como las fracturas trapecervicales que tenemos nosotros, que pueden tener un gran componente de lesión vascular. Entonces yo siempre lo asemejo, entre comillas, a esto. Si no tratamos bien esto, la circulación pues se va a perder y va a tener necrosis vascular.
Este es un capítulo de un libro que fue inventado para hablar sobre fracturas antebrazo, puño y mano de crianzas, mano de niños, perdóname. Este es un libro que se llama Cirugía Mínimamente Invasiva, está en portugués en este momento. Pues los que estén interesados lo pueden comprar directamente con Dilibros. Tiene asuntos muy interesantes, no solamente de la parte de fracturas, sino también artroscopia, aparte de adultos, artroscopia en niños. Vamos a hablar un poquitico de la fractura de la base. Realmente es un componente muy largo. Hablar de la base de las falanges me llama más la atención la fractura más frecuente de la base, que es de la falange proximal del quinto dedo, que es este tipo de fractura, que si no la manejamos bien van a quedar con deformidades angulares. Descrito, y todos los conocemos, la maniobra de reducción que la hacemos con lápiz, con un bolígrafo. En general se logran buenas reducciones como se observan aquí, y aquí está la opción de agregar un clavo percutáneo o no, dependiendo como usted lo observe. Si usted observa al paciente dejándole aquí un componente medial, no le puede dar el bolígrafo, le puede dar de pronto un paquetico de gasa y luego le hace un yugo a los 2 dedos y aún así se ve que se desplaza, es mejor fijarlo con un clavito que pase de la parte proximal a la parte distal. En este caso, llamo la atención para que tengan en cuenta por dónde deben pasar los clavos. Los clavos que producen menor rigidez es una ventana. Aquí tenemos la ventana de la oportunidad, que es la banda interósea. Acá tenemos el tendón del intrínseco, abajo. Acá tenemos el tendón extensor. Acá tenemos la banda sagital. Y si uno coloca el clavo por esta parte, que realmente es una esquinita muy cerrada en la base de la falange proximal, lateral, simplemente teniendo la guía del extensor, por aquí se penetran los clavos, tenemos menos problemas de que haya adherencia o que haya pérdida en la función del extensor del dedo, que puede pasar y pasa frecuentemente. Otra fractura en la base, esta fractura puede que sea en la metáfisis, en la fisis como deslizamiento o deslizamiento tipo 2, Salte-Harris 2. La más frecuente que observamos es Salte-Harris 2. Reducción cerrada en este caso, que fue bien, no requirió fijación. La gran mayoría realmente no requieren fijaciones, con una buena reducción que se puede hacer, pero ya tengan en consideración hacer el clavito adicional. Y estas fracturas sí, por supuesto, requieren algún tipo de fijación, se comportan como o un Salte-Harris 4 o un Salte-Harris 3, como lo observan aquí, desplazadas. Tiene una gran tracción del ligamento colateral, entonces requieren casi siempre una pequeña reducción abierta con una fijación con clavos como en este caso. Hay que hacerla porque es una fractura articular que todos sabemos, en este caso pues son quirúrgicas. Y algunos tópicos sobre las fracturas diaficiarias. Las fracturas diaficiarias, todas las fracturas van a consolidar muy bien en los niños, casi no requieren fijaciones grandes, con fijaciones percutáneas son suficientes, pero si hacemos un mal tratamiento aún con fijación o sin fijación y tenemos deformidades, estos tendones, sobre todo los tendones extensores, son muy sensibles al acortamiento o al alargamiento. Es decir, uno tiene que dejarlo anatómicamente bien. Acortamientos de 1 o 2 milímetros van a ocasionar deformidades, como en este caso que se está ocasionando una deformidad en cuello de cisnes. Es un equilibrio de fuerzas tan importantes, y aquí lo muestro. Yo le enseño a mis residentes siempre tener en cuenta lo que se llama el polígono de Willis o el romboide de Willis, observar que este es en el rombo de fuerzas, el tendón central llega a la base de la falange media, luego se abren los dos bandeletas laterales que se van a unir en la falange distal, como lo observan aquí. Se abren, aquí van los colaterales, se van uniendo los dos laterales, se van a unir en la punta para la inserción final en esta. Si una de las dos falla, si falla, por ejemplo, la inserción en F3 en la punta como el dedo en martillo, la concentración de fuerza se va a hacer en la falange media y muchos pacientes, yo creo que un 30% de la gente va a terminar en un cuello de cisne, sobre todo los pacientes que tienen un poquitico de elasticidad y hacen un poquito de hiperextensión de la MF. Y lo contrario, cuando tenemos una dedo en botonera aquí que se lesiona el tendón central en la parte media, la concentración de fuerza se va a hacer distal y un dedo que inicialmente era simplemente ligeramente caído en la parte media, con una pérdida de extensión posiblemente de 10, 20 grados, va a terminar realmente en un dedo en botonera estructurado. Este tipo de falange, la mayoría de las fracturas van bien ortopédicamente, aún en adultos las manejamos así, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo las angulaciones que le decía en el plano coronal
y evitar los acortamientos, sobre todo las angulaciones muy grandes para que no se acorte el extensor. La mayoría van bien con un yugo, decimos una sindactila, un yugo, con el dedo adyacente, y luego lo protegemos con una férula que en este caso le recomendamos que sea dorsal, una férula en posición más o menos funcional que le permita descubrir la parte palmar de los dedos para que haga movimientos. Si hacemos esto durante 3 semanas, estos niños o estos pacientes van a terminar sin rigidez de las articulaciones, que es una cosa que buscamos normalmente. Férulas del lado palmar proscritas están condenadas, no se deben hacer. Miren lo que ocasiona. Primero que todo, no permite una buena movilidad en flexión, que es el tratamiento dinámico, sino que además mantiene las MF, como lo observan aquí, en extensión, y esto va a ocasionar mucho más rigidez. Así que en general no colocamos férulas palmares como la observan acá. Requieren osteosíntesis mínima, reducciones cerradas o abiertas y fijación con clavos, que esto no lo hacemos en los adultos, en los niños sí es recomendable. 1 o 2 clavos cruzados o uno que entre por aquí con una fijación intramedular, hay varias posibilidades. Fallas en diagnóstico y tratamiento, radiografías inadecuadas, a veces no tenemos buenas radiografías intraoperatorias con elección inadecuada del tratamiento, elección inadecuada del elemento de osteosíntesis, son clavos grandísimos que a veces tenemos, instrumental inadecuado. Yo me he encontrado que a veces no tengo el perforador adecuado y me toca montar un clavo de Kinder con un perforador que está diseñado para, por ejemplo, osteosíntesis de fémur. La mala colocación de la inmovilización y, sobre todo, no subestimar la lesión. O una radiografía, una lesión de la punta del dedo, le decimos, no, esto es para el R1 nomás. No, perdón. Eso realmente requiere enseñarle bien al R1 para poder abordar bien ese tipo de fractura para evitar entonces las complicaciones que hemos visto. Algunos errores como este, en este caso, miren ese tipo de fractura que se desplaza, se abre una fractura entericondilar. Uno pensaría que en este caso, por ejemplo, en el lado izquierdo, que es otro tipo, le colocamos un clavo, pero miren el tipo de clavo, es un clavo extremadamente grueso. Y en este de la derecha, observen la bicóndila, uno pensaría una reducción y un par de clavos de 0.8 por el lado de los cóndilos entrando cruzado. Observen el tipo de reducción que fue hecho, que fue un clavo intramedular y por supuesto va por todo el foco de la fractura. Son errores que hemos visto que han llegado al hospital, a la consulta de nosotros. Este otro tipo de error que se cometió es una fractura Salte-Harris-Streck, como observan aquí. Le hicieron la reducción de la fractura del cóndilo, pero observen que el clavo que teóricamente iba a manejar la epífisis entró por la articulación y así fue dejado. La férula que ya les dije, el tipo de férula, y menos utilizar doble férula en el tratamiento de las fracturas. Esas férulas que decían una canoa por el lado del quinto dedo están condenadas en este momento. Realmente no controlan muy bien la fractura y ocasionan rigideces. Y sobre todo no ven control de la fractura. Esta, miren, una hiperextensión exagerada de la MF, que lo que va a hacer es, por supuesto, ocasionar rigideces y no control de la fractura. Algunos errores que terminan, como en este caso, en necrosis vascular parcial, esta que les mostré ya, el dedo de martillo, que quedó desplazado por un mal tratamiento, este otro tipo de fractura que fue tratada ortopédicamente sin clavos, y observen después cómo apareció el paciente con un gran pico, es en el plano sagital, pero de todas maneras este pico va a ocasionar lesiones y fricción al tendón flexor con sinovitis y posiblemente ruptura, que hemos visto sobre todo en adultos, no en niños. Este tipo de fractura, una fijación inadecuada por una fractura complicada e inestable. Posiblemente se ha podido manejar con 2 clavos intramedulares colocados con un clavo de Kirchner o cruzados, y así fue lo que terminó este tipo de paciente. O esta, que es una fractura yuxtaarticular, observen que es una fractura como del cuello, termina con una fijación abierta por ambos lados, colocando clavos por ambos lados, que realmente no lo recomiendo, y por supuesto hizo una necrosis exagerada, una necrosis importante de la cabeza y con una deformidad del dedo importante funcionalmente. Otro tipo de fractura de metacarpiano, miren aquí, errores que se cometen, y por eso digo, no subestimar nunca el tipo de lesión. El peor error realmente no es cometerlo, es no darse cuenta de que se cometió, omitirlo o no corregirlo.
Así que hay que enseñarle eso a nuestros residentes y a tener en cuenta siempre hacer un buen diagnóstico de las lesiones asociadas y consecuencias, conocer bien la biomecánica del movimiento del dedo para poder entender deformidades secundarias, tener un instrumental adecuado en cirugía y la gran mayoría de fracturas son de tratamiento ortopédico o mínimo una reducción cerrada más fijación percutánea. Con esto termino. Muchas gracias y que estamos dispuestos para recibir las preguntas que usted quiera y las inquietudes en este momento. Profe Vergara, muchísimas gracias por su excelente conferencia, muy completa. Vamos a ver mientras se anima nuestro auditorio eventualmente a hacer algún tipo de pregunta. Yo tengo una en mente y es, profe Vergara, en muchos centros se acostumbra, sobre todo con las lesiones de punta de dedos, en los pacientes en edad pediátrica, hacerlo en una sala de procedimientos. Yo quisiera saber cuál es su opinión, cuál sería para usted el ambiente ideal y el método, digamos, de asepsia que se debe tener en el caso de estas lesiones, porque siento que ocasionalmente, como usted bien ha dicho, se subestima un poco esta lesión y pues nos mostró que hay que tener mucho cuidado en todos los aspectos. ¿Usted qué opina de esas conductas? Ok, hoy en día en adultos, voy a comenzar con eso, está en boga hacer procedimientos, nunca llevar la cirugía a una sala de procedimientos y procedimientos grandes. Estamos hablando de la técnica de Wallam, que popularizó la Londe, pero yo particularmente, por ejemplo, en adultos, aunque sea esa técnica, la hago en sala de cirugía. Yo prefiero que tengamos todas las medidas de asepsia, aunque sean todas con locales. En niños es diferente, porque los niños generalmente requieren una asistencia intravenosa adicional al problema. Y normalmente, ¿qué hacemos en los niños en sala de cirugía? Es que el anestesiólogo me coloca una sedación corta, muy corta, le hacemos un bloqueo y que ahí siempre lo mantiene hasta que terminamos la cirugía, puede ser de 10, 15 o 20 minutos, sin ningún tipo de problema. Así que yo les recomiendo que lo hagan en sala de cirugía. Si tenemos a la mano una sala de procedimientos adecuada, con condiciones, condiciones buenas que se pueden encontrar en algunas clínicas, en algunos hospitales, pues se puede hacer. Pero la mayoría de nuestras instituciones tenemos, es la salita de procedimiento donde todo el mundo pasa, donde todo el mundo hace algo, hasta cosas infectadas, y en niños no, que niños requieren sedación, por supuesto. Entonces, en niños grandes que se comportan como un adulto, estamos hablando de niños de 14, 15 años, que toleran anestesia local, la misma consideración que el adulto. Si tengo una buena sala de procedimiento, lo hago. Si no, pues por supuesto voy a sala de cirugía. Es preferible, indiscutiblemente. Y sobre todo cuando va a colocar un clavo. Siempre que tenga en mente colocar un clavo sólido o hueco. ¿Qué quiere decir? El hueco es las agujas que nosotros normalmente colocamos. Agujas hipodérmicas que nos ayudan mucho y nos saca de problemas. Las agujas se pueden utilizar. Yo las he visto porque pienso que las agujas es un canal de filtración que van a quedar ahí como para que entren bacterias. Eso pienso yo. Entonces, cuando lo he utilizado, lo que hago es, lógicamente, cerrar ese canal cuando ya lo he colocado. Cierro el canal en la punta de la aguja, la cierro y la doblo. Como si fuera un clavo de Kinder, con eso evito menor contaminación. Pero ocasionalmente sí la colocamos las agujas. Pero yo sí prefiero que sea todo en sala de cirugía. Gracias, profe. Bueno, tenemos un par de preguntas. Una es de la doctora Sonia Quevedo y escribe: las lesiones más frecuentes son lesiones deportivas, deslizamientos epifisiarios en las falanges, ocasionalmente tipo 1. ¿Cuál es su método preferido para inmovilizar estos casos de fracturas no desplazadas? ¿De falange o de qué? Sí, señor, de falanges. El método preferido por mí es hacer la reducción, se mantienen con un yugo, el dedo adyacente, y le coloco la férula posterior que coloqué, que mostré hace rato, una férula que le decimos la férula funcional tipo Burkhalter, digámoslo así. Fue popularizada hace mucho tiempo. Eso es lo que hago normalmente 3 semanas, 4 semanas con niños. A la tercera semana en estos niños le quito la férula posterior y lo dejo siempre con el yugo. 1 o 2 semanitas más, básicamente eso. Lo que son Saltes Harris 1 y Saltes Harris 2 generalmente se pueden hacer. Gracias, profe. El doctor César Gil le escribe sus felicitaciones y pregunta cómo maneja la mala unión del plano rotacional y el plano coronal.
Ok. La mala rotación en el plano coronal, pero que la tenga ya, y el plano que la tenga ya decidida, que la tenga ya, reducción cerrada y una buena yugo. Y en muchos casos, la fijación percutánea. El problema es cuando llegan después de 3 o 4 semanas, que entonces hay que abrirlas, indiscutiblemente hay que abrirlas, hay que corregirlas. Todos los niños, antes de las 6 semanas, me atrevo siempre como a hacer la reducción como si fuera todavía agudo. Ya después de 6 semanas, definitivamente yo prefiero esperar un poco y al año definir con una osteotomía o a ver qué tanto remodeló para saber si se corrige. Y todas requieren, por supuesto, reducción, osteotomía y fijación. Con clavos, casi nunca realmente coloco placas. Ahora, si solamente es rotacional, un niño grande en una falange o un metacarpiano, lógicamente osteotomía la hacemos y ahí sí le colocamos unas mini placas. Hoy en día tenemos mini placas de 1.7, 1.3, placas 1.7, plaquitas muy pequeñas se pueden conseguir en el comercio para hacer la osteosíntesis de una falange en un niño grande, de una falange proximal, por ejemplo. Pero el problema de la falange, siempre he dicho, la osteosíntesis en adultos y en niños, el problema es el abordaje más que todo y la colocación del implante. Colocación de implantes de tornillos o clavos no tiene problema, ya les mostré. Hay que buscar puntos ciegos, que no pasen tendones, entre comillas. Pero cuando uno va a colocar una placa, entonces tenemos posibilidades de colocar, hablando de falanges, lado dorsal o lado palmar. Lo mejor, en general, es dorsal o palmar, nunca lateral. No tienen buen control de fijación con los movimientos y se pueden desplazar fácilmente. Pero existe la técnica de placas como condilares que se hacen por el lado lateral. Yo no la recomiendo, no me gusta, y cuando la hago dorsal. Y si la hago dorsal, lo hago central al tendón en la falange media, Y debo hacer una reconstrucción firme del tendón extensor para poder moverlo rápidamente. Con eso yo estoy evitando adherencia al tendón extensor. O sea, una sutura central del tendón extensor. Gracias, profe. La profe Medina tiene la palabra para abrir el micrófono, profe. Gracias. Excelente charla, doctor Vergara. Muchas gracias, muy completa. Quisiera hacerle una pregunta y es con respecto, pues, obviamente a los traumas por aplastamiento tan frecuentes en los niños. El manejo de los hematomas subungueales con o sin fractura, cuándo drenarlos, cuándo explorar y realizar sutura del lecho ungueal. Vale. Mucho más importante para lo que voy a decir para los niños que los adultos. Generalmente se ha dicho que cuando encuentro un hematoma subungueal mayor de 50%, en general se prefiere levantar y reparar teóricamente una lesión estrellada o transversal de la placa, de acuerdo, de la matriz ungueal. Eso es falso, realmente es falso. O sea, yo levanté muchas láminas, muchas uñas con hematoma mayor del 70%, etcétera. Drenaba, que es un efecto importante, el drenado, sobre todo cuando hay dolor, porque es como un mini síndrome compartimental, y tratando de reparar la matriz ungueal. Y cuando me encuentro son lesiones a veces pequeñas y lesiones estrelladas, por ejemplo. ¿Yo qué voy a hacer en una lesión estrellada colocando una sutura, por ejemplo, que la más pequeña que encuentro es un Vicryl 60, 50, con una aguja grandota? No tengo ni siquiera un 780 adecuado para ese tipo de lesión. Hago más daño colocando una aguja en la matriz ungueal, un Vicryl 60, tratando de repararla en un niño, ¿no? En un niño, que dejando la lámina como si fuera una férula funcional. Entonces, ¿qué hacemos? Si necesito levantar el hematoma, o lo saco el hematoma por el borde del hiponiquio, ¿de acuerdo? O lo levanto con una pequeña aguja. Yo prefiero en los niños levantarlo un poquitico porque tengo anestesia. Lo levanto por el lado, dreno y ahí decido si lo levanto o no lo levanto. Si tengo dudas, lo levanto para mirar qué tipo de lesión. Y muchas veces lo que hago es colocarlo nuevamente y lo dejo apretadito el apósito. La uña va a ser un apósito ahí que va a quedar apretadito durante una semanita y ya le hago un tratamiento de curación muy suave. Casi no reparo en ese caso. Cuando reparo, ya cuando viene la uña arrancada, etcétera, que me toca una lámina, una lesión transversa, y aún así me encuentro que uno debe colocar la menor cantidad de puntos. Casi siempre cuando yo coloco los puntos en el paroniquio, a los lados,
ya generalmente se mantiene y solamente requiere un par de puntos centrales para colocar nuevamente la lámina de la uña. Entonces, si tengo la matriz unguial aparentemente bien, dolor severo, solamente el hematoma subunguial 70-90%, lo levanto indoloro con una aguja que va entrando por la parte dorsal de la uña y que drene por ahí. Eso es lo que hago normalmente en los adultos. En niños ocasionalmente lo hago, niños grandes. Niños pequeños que hay siempre en sala de cirugía. Pero no es la regla de que tengo que levantarlo si tengo más del 50%. Realmente no es regla. Porque la misma uña, cuando ya le he drenado el hematoma, queda como adherida a la matriz y le sirve como una lámina donde va a crecer la nueva uña, digámoslo así. Y no va a haber como discrepancia, no va a haber escalones en la lámina, en la matriz estéril, que es lo que uno quisiera que no hubiera escalones. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico en una lesión del lecho ungueal? Siempre preguntan los padres, bueno, ¿y cómo le va a salir la uña? ¿Se le va a caer? ¿Va a tener alguna secuela? Dejan más secuelas las lesiones longitudinales, que quedan como unas líneas en la uña, que las transversales. Las transversales, cuando tenemos, por ejemplo, defectos del 50%, aún hasta más, no hay que hacer injerto de matriz unguial. Antes era una dogma que había una pérdida de matriz unguial y uno sacaba un injerto de matriz unguial y lo colocaba. Hoy en día se ha demostrado, usted deja su apósito biológico, ojalá la uña, con defecto del 50% de la matriz y usted va a tener una buena uña. Ya hay muchos artículos que soportan eso y muy experiencia de parte de nosotros también. O sea, yo casi ya no hago matriz estéril, no hago, perdón, injerto de matriz. Entonces, pero claro, siempre le digo a los padres, no sabemos cómo va a ser la uña, es un comportamiento irregular. Con sutura, con cirugía o no cirugía, no sabemos cómo va a salir, sobre todo cuando hay lesiones de la matriz germinal. En la estéril va muy bien, la mayoría va muy bien, no tiene tanto problema realmente. Mil gracias. Otra pregunta del auditorio. ¿Cómo maneja usted estos pacientes que frecuentemente llegan con fracturas a los 15 días o 3 semanas, niños pequeños que uno sabe que tienen un proceso de consolidación muy rápido y de reparación? ¿Espera usted finalmente que remodelen o interviene inmediatamente, pues considerando que desde el principio fue una fractura quirúrgica? Sí, pero ahí tengo que analizar cada fractura, como te decía. Sí, hay fracturas que nos toca, como la diafisiaria que les mostré. Si tengo una diáfisis y pienso que está en el plano más coronal, más que sagital, prefiero intervenirla. ¿Qué hacemos? No, una reducción abierta. Generalmente mayor de 3 semanas, 4 semanas requiere una mini reducción abierta, digamos entre comillas, como para aflojar el callo. Casi que hacer una osteoclasia abierta, mini OPE, entre comillas, hablando de fracturas del cuello o fracturas de condilares, que es lo que uno más encuentra como desapercibido. Uno tiene que ser lo menos drástico en el abordaje con estos niños y tratar siempre de hacerlo por un lado y nunca por los dos lados. Todas las necrosis que he visto que han mandado que han llegado a la consulta y a veces tratada por nosotros, no por mí, pero por mi equipo, entonces uno encuentra que fueron abordajes hechas centrales, pero manejados por ambos lados, y entonces por ambos lados maltrata los cóndilos, maltrata la circulación por hacer una fijación percutánea. Uno puede hacer un levantamiento del cóndilo solamente abriendo de un solo lado condilar, y colocando luego 2 clavos si uno quisiera cruzado. Pero ahí toca ser siempre muy cuidadoso. Básicamente es cuidado. Generalmente más de 4 semanas sí requieren reducción abierta en niños pequeños, menores de 5 o 6 años, porque ya va a ser muy difícil hacer una osteoclasia, a menos que sea angular y que la pueda tratar de romper con una osteoclasia cerrada. Pero ya después de 4 o 6 semanas ya es imposible, toca hacerlo abierto. No sé si contesta la pregunta, pero más o menos es el enfoque que uno le da. Sí, claro, muchas gracias. Doctor Céspedes, tiene la palabra. Bueno, buenas noches, doctor Enrique, y muchas gracias por esa excelente revisión tan completa, y vemos la importancia de conocer muy bien este tipo de lesiones para no minimizarlas, porque muchas lesiones de los dedos no se tratan correctamente porque se minimizan. Tengo una pregunta. En los niños menores de 3 años que no hay osificación, pues usted lo mencionaba ahí, ¿cómo hacemos para sospechar una lesión en capuchón? O sea, ¿qué signos de los tejidos blandos nos pueden hacer sospechar si no vemos nada en la radiografía, teniendo en cuenta que aún no hay osificación?
Sí, es interesante porque como si no está abierto y que uno sospecha el capuchón y la única manera de ver el cartílago es desplazarse una ecografía, digamos lo menos invasivo, que uno podría hacer de pronto, pide la ayuda del radiólogo allá, que le haga una ecografía para ver si ve el capuchón por ahí. Rara vez nos toca hacerlo, ¿no? Casi siempre, si ustedes observan, esa mínima osificación que se observa en la puntica, como les mostré el primer ejemplo, ya se le indica a uno más o menos cómo está el capuchón. Es un capuchón grande, pero cuando es un capuchón único, cartilaginoso, menor de 3 años, sí es difícil de todas maneras. Y si uno quisiera estar seguro, una ecografía. La radiografía no te muestra bien. Sospecha clínica solamente, ¿no? Pero a menos que ya te toca abrirlo y que tengas digamos, una lesión abierta, grande, que eso es fácil de detectar, pero el resto no. Tocaría una ecografía, es lo único que nos podría ayudar. Sí, ¿algún tipo de lesión de tejidos blandos que se relacione más con esas lesiones en capuchón que puedan pasar Sí, desapercibidos? sí, cuando es un D0 acompañado con P, con paroniquio. Es decir, que uno encuentra lesión de paroniquio bilateral, o sea, en los dos lados de la uña, bilateral. Se dice bilateral, no se dice contralateral, digámoslo así, el paroniquio de ambos lados, y que uno vea que hay un desplazamiento en el plano coronal. Son las que hay que sospechar tremendamente ese tipo de lesión. Una pequeña desplazamiento. O la angulación que es como de la punta, uno dice, pero la uña porque está torcida. Si no veo fractura, ahí tiene que sospechar definitivamente porque el capuchón se va con la uña, se va con la parte distal de la matriz. O sea, cuando vea como movilidad que no se Sí. correlaciona de la uña. El problema es como el casito que les mostré que la punta se fue hacia arriba. Ese es más complicado, porque ese no tiene desplazamiento en el plano coronal, no se ha desplazado, entonces puede pasar más escondido. Muchas gracias, doctor Enrique. Estar alerta ante todo y ante la duda, pues la ecografía para ver el capuchón. Gracias, profe. El doctor Carlos Rueda pregunta, ¿cómo maneja usted las fracturas de la placa volar? Fractura de la placa volar en niños. Rara vez se ve, rara vez se ve. Digamos que la placa volar de la interfalángica distal la vemos en pacientes con arrancamiento de flexores, como la fractura en Jersey. Le decimos la fractura tipo Jersey. Y la fractura de la placa volar de la parte proximal tiene un comportamiento un poquitico distinto al adulto. Ya sabemos que cuando hay avulsiones de la placa volar, yo no sé, podemos decir que mayor el 25%, y que tengan un desplazamiento de más de 1 milímetro, 2 milímetros, o rotado el fragmentico, son quirúrgicas. Válido esto en adultos. En niños ya toca analizar qué tanto porcentaje es. Pero, por ejemplo, si yo tengo un defecto y con un compromiso que no se subluxe, porque todas las que tienen subluxación, que a veces es difícil de detectar, estas fracturas cuando no tienen buen control, aunque aparentemente sean pequeñas, pueden subluxarse la articulación hacia el dorso. Esas, por supuesto, que son quirúrgicos y requiere reparación. ¿Qué tipo de reparación? Generalmente el niño va a ser difícil colocar un mini tornillo, un clavo, toca fijar la articulación simplemente, pinándola para que mantenga el eje de la articulación mientras cicatriza ese tipo de lesión. Es extremadamente raro, Carlos, pero bueno, se puede ver, definitivamente se puede ver, es mucho más frecuente en los adultos y se ayuda mucho con la fijación. Reducción cerrada, flexión de 25 o 30 grados y le hacemos una fijación a eso. Y ya para intervenirla, rara vez intervenga una placa palmar. Ni siquiera en adultos, muy rara vez, a menos que tenga un fragmento óseo muy grande. Gracias, profe. Tenemos otra pregunta en Zoom. Pablo Cho, se llama el usuario, saluda y agradece por la oportunidad y pregunta con respecto a la reparación del lecho ungueal, ¿qué tipo de sutura se recomienda? Si absorbible como el Catwood o el Vicryl, y si es recomendable colocar algún sustituto para la uña, me imagino en caso de que la placa se haya perdido. La primera parte es, ¿en caso de lesión de qué? ¿De la matriz? ¿De cuál? Sí, señor. En el caso para la reparación del lecho ungueal. Listo. Entonces recordar que debemos separar el lecho ungueal en 2 sitios. La estéril, que le acabo de decir que no, digamos que no prestarle tanta atención de colocarle punto a esa matriz estéril, porque va bastante bien, solamente dejando la uña. Ahora, si no tengo uña, ¿sí? Uno puede acceder a uñas artificiales que venden, pero casi nunca la tengo en el hospital, en la clínica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hago una uñita y la hemos hecho todo el tiempo de láminas yo me acuerdo que la hacíamos de láminas
de radiografías, que ya casi no se encuentran. La podemos hacer con las láminas que vienen del Vicril, y también las hemos hecho como la bolsa de Bogotá, con láminas de bolsas de suero. Las hemos hecho que son flexibles, y uno la deja apretadita simplemente. El efecto de esto es mantener precisamente lisa la matriz unguial, y para poder que eso cumpla su efecto hay que dejarlo mínimo 3 semanas. Entonces yo coloco mi lámina de aluminio, la dejo 3 semanitas con unos puntos que pueden ser en U encima de la uña o cruzados encima de la uña. Lo que hace es bajarla y la aprieta la uña o su reemplazo, la mantiene apretadita durante unos días, y ese punto lo quito en la consulta y sale fácilmente como un punto largo. 3 semanas para que mantenga planito esa matriz estéril. La matriz germinal en general sí requiere repararla, y además de eso colocar en su laminita. Aquí las equivocaciones que he visto grandes al colocar la lámina es que colocan las láminas muy anchas, prácticamente más ancho de la uña normal, que aprieta el paroniquio y hacen necrosis a los bordes. Entonces realmente no cumple una buena función. Entonces la lámina hay que hacerla prácticamente calculando la uña que tiene originalmente, que sea a un 80, entre un 60 y 80% del ancho. ¿De acuerdo? Para que mantenga simplemente el espacio del eponiquio con la lámina, con la matriz estéril, que entre aquí así, por debajo la mantenga y aquí se queda. Pero el ancho sí debe ser, digamos, si este es el ancho de la matriz, de toda la matriz, lo hago de este ancho. Simplemente la laminita entra así. ¿Me supe explicar? Sí, señor, perfectamente. Muchas gracias. Ricardo Valverde saluda y felicita por la excelente presentación y pregunta lo siguiente: si tenemos trauma de falange distal con compromiso ungueal, ¿se sacrifica la uña o no? Ahí va la pregunta, me imagino, si se sacrifica la uña o no, y si fuera el caso, ¿se utiliza algún artefacto para guiar el crecimiento adecuado de la misma? Ya se habla un poquito de esos sustitutos, pero en caso de cuál se sacrifica la uña o no. ¿En qué contexto? Es la primera parte que no entendí. ¿En una Sí, amputación parcial de la uña? sí, trauma de la falange distal. Mire, hay una cosa importante que hemos extrapolado de la macrodactilia, digámoslo así. Yo tengo, ahí, listo, aquí tengo el dedo, ¿de acuerdo? Si alcanzan a ver, aquí tengo, aquí llega la uña por el torso, ¿de acuerdo? Y he perdido de pronto la tercera parte distal de la uña, y he perdido un poquitico de hueso, la falange distal. O sea, un F1, ¿de acuerdo? Pero como exposición ósea, y la matriz la perdí 30%. Entonces uno tiene que pensar, ¿qué hago? Lo que normalmente hacemos es, hay que cubrir, casi nunca sacrificar hueso, hay que hacer un colgajo de deslizamiento que te logre llegar a la punta. A veces es insuficiente, hay que combinar el palmar que desliza con algo que deslice dorsal. En ese caso, les enseño a los que trabajan conmigo, es que usted puede levantar toda la matriz unguial, esta es la uña, la levanta por debajo, pegadita a la falange remanente, la levanta por debajo, hace unas incisiones laterales y lo que hace es echarla para atrás, completica. Usted la echa para atrás y la monta adecuadamente con buen soporte sobre el resto de la falange distal. ¿Qué le va a quedar atrás? Le va a quedar como arrugadito. Aquí. No le pase nada. No le presta atención. Déjelo arrugadito un tiempo largo, que él se va a remodelar. Si la arrugadita no se quita en 6 meses, lo quitamos después con un pequeño ojal en cirugía. Pero usted le salvó la longitud y sobre todo va a evitar que de pronto la uña crezca formando esa deformidad típica que se llama deformidad en pico del oro, que es la deformidad que se va hacia abajo, que es bastante molestosa. Entonces son pequeñas técnicas que uno hace: retroceda la matriz unguial, haga un colgajo BY o doble BY y queda con buena cobertura, buen soporte, y esas uñas quedan excelentes después. Y la punta del dedo. ¿Me supe explicar? Sí. Perfectamente, profe, muchas gracias. El doctor Luis Eduardo Rueda lo saluda y le agradece por la presentación y pregunta si usted considera o ha considerado el uso de epifisiodesis para las deformidades residuales en el plano coronal. No, en trauma nunca.
las hacemos en macrodactilia, niños grandes, pero en trauma no hay necesidad de hacer. O sea, no, en ningún caso he hecho. Y hemos hecho bastante, pero en ningún caso había necesidad. Pero, pues, por supuesto que uno considera, si yo en cualquier momento encuentro en la falange distal, la falange media sobre todo, no en la distal, esta no tiene tanto problema, alguna lesión que me ocasiona una barra fisiaria, la trato igual como la trabaja la Yesquiol. O sea, hago un bloquecito de grasa, quito, meto la grasa ahí, pero casi nunca hago epifisiodesis completa, no la completa. O sea, manejo la fisis que está comprometida hasta un 30%. Coloco grasa, lo que tenga a la mano ahí, pero generalmente coloco grasa, que me gusta mucho. Pero como digo, muy rara vez, hemos hecho más que todo en pacientes con macrodactilia, que tienen inclinaciones importantes, que hacemos fisiodesis de un lado o hacemos la fisiodesis completa cuando es un crecimiento exagerado de macrodactilia. Gracias, profe. El doctor Luis Guillermo Buitrago saluda y le agradece por la conferencia y pregunta lo siguiente: en las fracturas con minutas de la base de la falange proximal se ha extendido el uso de fijadores externos dinámicos en adultos. Y la pregunta es si aplica en niños este enfoque o fijaciones mínimas con el yugo son usualmente satisfactorias. ¿Cuál de esas dos opciones? Aplican las dos, diga el doctor Buitrago, aplican las dos, sí. En niños grandes podemos utilizar lo mismo que el adulto, tutores dinámicos, pero también igual la fijación de clavo. O sea, las dos son válidas dependiendo del contexto del niño, depende de la combinación que tenga, etcétera, pero son válidas. Doctor Vergara, muchísimas gracias. Ya llevamos 1 hora de reunión. Ha sido muy fructífera, creo que muy valiosa toda la información, muy completa su presentación y las respuestas. Muchísimas gracias a todos los que participaron en ambas plataformas, tanto en Zoom como en YouTube. Tuvimos una nutrida asistencia, así que muchísimas gracias. Profe Vergara, sus comentarios finales, y profe Medina, el micrófono también es suyo para despedir la actividad. Bueno, primero que todo fue un gusto y fue un placer volver a estar con ustedes. Ustedes son, recuerden, parte de mi grupo de trabajo, de mi capítulo querido, el capítulo de los niños que tanto amamos nosotros. Estamos es por ellos, realmente trabajo yo con gusto por ellos. Muchas gracias por la invitación, por verlos a refrescar ciertas cosas. Y pues mire, como decía, desafortunadamente esto es un capítulo muy grande, hay mucho de cada cosita, pero creo que traté de sacarlo como las cositas más importantes en cuanto que nos equivocamos, tratar de no equivocarse, hacer las cosas mejor, nuevos detalles, digamos así. Entonces, espero que pues que haya sido fructífero para todos. Reitero mis agradecimientos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vergara. Bueno, entonces, pues, buena noche para todos. Solo me resta, bueno, repetir una frase muy interesante en su presentación, doctor Vergara, y es que lo más importante de un error es reconocerlo y corregirlo. Así que todas estas cosas, tips en una patología tan frecuente en trauma como son las lesiones de falanges en niños, pues nos ha enriquecido mucho. Así que agradecemos enormemente, invitamos a todo el auditorio para nuestra próxima reunión que será notificada oportunamente. Feliz noche para todos, muchas gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego.